En este momento quiero colocarle la siguiente situación. Usted va caminando, para los que trabajan, va caminando a su trabajo, va entrando a su oficina. Para las personas dueñas de casa que están en sus hogares, no sé, usted fue a comprar verdura, el pan para el almuerzo, y lo detiene una persona. Y a usted le dice, ¿cuál es tu fe? ¿Qué crees tú? ¿Así? ¿Qué le respondes tú? ¿Sabes qué responderle? Uno podría decir, que yo creo en Dios. No. Sí, mi vecino de al lado también cree en Dios y no le cuento. No, es que yo voy a la iglesia. No, sí. Mi compañero de trabajo también va a veces a la iglesia. Se le preguntó a una colega en mi trabajo, le preguntó una persona, ¿y tú crees en Dios? No, me dijo, yo soy católica, a mi manera. ¿Sabe qué? Nosotros como cuerpo, como parte de la iglesia, yo creo que si tú te hacen esa pregunta, yo creo que nosotros debemos estar preparados y nosotros debemos estar seguros de nuestra respuesta. Amén. Si te pregunto, ¿cuál es tu fe? Yo creo en Cristo. Ya, está bien. Es importante que cada uno de nosotros tenga muy claro la respuesta que vamos a dar. En la palabra, en el Evangelio, Pedro aconseja que cada uno de nosotros debe estar preparado para presentar defensa de nuestra fe. Ahora esto es muy dinámico con el mensaje, pero estoy explicando esta situación. Y damos gracias al Señor porque nosotros, cada uno de nosotros, sin la ayuda, sin la presencia del Espíritu Santo, tal vez no podríamos dar una respuesta segura, firme y convincente. Carlos estaba hablando recién acerca de los beneficios. Y yo me acordé de una escritura y la voy a compartir. Nos vamos a colocar en el escenario en el cual hay un profeta que da una profecía y habla al pueblo de Dios. Y habla de parte de Dios. Y la situación es la siguiente. El pueblo de Israel, una vez más, había murmurado y se había olvidado de Dios. Y se había alejado de Dios. Entonces, a pesar de esto, amarrándolo con los beneficios que hablaba Carlos, el pueblo de Israel estaba disperso. Y por medio del profeta Dios le dice al pueblo, y les dice, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los beneficios de Dios. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Beneficios. Señor, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Eso era para complementar y animarnos a que el Señor
tiene muchos beneficios para nosotros. Y uno de sus beneficios que cada uno de nosotros necesitábamos era justamente ese nuevo espíritu que Dios dice que va a colocar en nosotros. Y que colocó y está en nosotros. Les voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que nosotros hablamos hace 3 semanas atrás. Como dije al principio, a lo mejor muchos de ustedes están más capacitados que hablar yo de este tema. Este tema del Espíritu Santo y de los dones y todo el asunto es realmente un tema que, ¿sabe qué? Lamentablemente ha dividido iglesias. Lamentablemente, el tema del Espíritu Santo ha dividido iglesias. Es muy lamentable. Y es por eso que necesitamos nosotros tener claro y saber bien lo que dice la Escritura acerca de esto. Estuvimos hablando acerca de lo que era el Espíritu Santo. Y ahí vamos a mostrar un resumen. Okay. Estamos hablando acerca de que el Espíritu Santo en nosotros produce. Y también hablamos acerca de lo que significaba y lo que hacía el Espíritu Santo en nosotros. Ya, conversamos lo que ustedes están viendo en pantalla. Hace lo que las personas hacen. Y veíamos que que el Espíritu Santo era persona. Habla, testifica de Jesús, enseña, guía y prohíbe. Y dimos algunos ejemplos de la Escritura acerca de esto. ¿Cierto? La siguiente. ¿Qué también vimos? Tiene características de persona. Piensa, analiza, tiene mente, tiene amor y afecto, tiene voluntad, se entristece. Recuerda que decíamos que no contristéis el Espíritu Santo. Se le puede resistir y se puede pecar contra él. Y hablamos una palabra bien fuerte en ese sentido. Mucho se le va a perdonar, todo se le va a perdonar a la persona, pero la persona que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Así de grave es. La siguiente. También vimos que Él hace su obra. Hace que el cristiano produzca frutos, los frutos del Espíritu. Concede poder para vencer el pecado. En nuestro lenguaje no puede estar el no puedo. Me cuesta. Sí, a todos nos cuesta. Pero la presencia del Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo sella al cristiano. Y dábamos el ejemplo de un rey que mandaba una carta y sellaba con ese material líquido, ¿cierto? Y era el sello del rey y eso daba autoridad y declaraba posesión. Intercede por nosotros. Dice la Escritura que intercede, ¿cierto? Cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu Santo se encarga de arreglar el asunto. Y provee poder para orar. Cuando no tenemos claro, el Espíritu Santo también nos da la capacidad para saber orar. Que la palabra nos enseña. Ustedes no saben orar. Provee de dones para edificar el cuerpo de Cristo. Guiar y proteger la iglesia. Y confirmar la palabra. Eso hablábamos rápidamente. Pero ¿sabe? Ninguna observación, ninguna reflexión acerca del Espíritu Santo que puede quedar inconclusa y ni será completa si nosotros también no tocamos lo que es relacionado con los dones espirituales. Y todo este mensaje salió de la Escritura que está en 2 de Timoteo, donde Pablo le aconseja a Timoteo y le recomienda que avive el fuego del don que hay en ti. Por esto te recomiendo que avives las llamas del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y de ahí partimos en adelante. Y como dije, ningún estudio es completo si no estudiamos y no vemos los dones espirituales que la palabra del Señor nos presenta y los dones que cada uno de nosotros en alguna forma, ¿cierto?, a lo menos uno ha recibido. Comenzamos recordando que existe una diferencia entre los dones y el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38
leemos en el contexto de la predicación de Pedro. Después de recibir la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y todos conocemos la Escritura, Pedro se para y habla de una forma muy distinta, muy diferente, y vemos a una persona distinta a lo que era antes. Vemos a un Pedro que él negó 3 veces a Jesucristo. Vemos que Pedro fue una persona que tuvo una actitud y mintió, y fue mentiroso. ¿Y sabe por qué fue mentiroso? Porque alguien lo reconoció. Y le dijeron, ¿tú no andabas con tal persona? Y él dijo, no. Mintió. Dijo una mentira. Y Pedro, después de recibir la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, vemos a un Pedro totalmente distinto. Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro claramente menciona y le dice al pueblo, deben tomar un paso, arrepentirse, y serán bautizados, y deberían ser bautizados. Van a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Yo quiero que usted levante su mano ahora y me diga si usted tiene el don del Espíritu Santo. Todos. Todos debemos tener y todos tenemos. Si nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. En nosotros está presente el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo también, por el poder de Dios, nos da dones. Y los dones espirituales, ¿qué es lo que es el don espiritual? Podríamos decir que es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a los creyentes para ser usados en el servicio y el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los dones espirituales es poder y habilidad especial dados por el Espíritu Santo a los creyentes para ser usados en el servicio y crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estos poderes o habilidades son catalogados como espirituales porque obviamente los da el Espíritu Santo. Se refiere como dones, ¿saben? Y lo maravilloso es que son gratis y son regalados. Señor, no olvides ninguno de tus beneficios. Son gratis y son regalados, no son ganados. No son ganados, son regalados. No eran merecidos por ninguno de nosotros. No merecíamos tanto. La palabra nos enseña quién era el hombre para que Dios se acordara de nosotros, para que tú te acordaras de Él. No lo merecíamos, pero Dios en su misericordia y en su gracia y en su bondad nos enseña y nos dice por medio del mensaje de Pedro: si tú te arrepientes, te bautizas, recibirás el don del Espíritu Santo, esa persona en nosotros que, como veíamos anteriormente, consuela, tiene efecto, nos da el poder. Vamos a ver la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 11. Que es lo que dice este pasaje en Corintios y nos habla de ellos. Dice: hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía,
A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Voluntad de Dios por medio de ese Espíritu, voluntad del Espíritu Santo para dar dones espirituales según Él lo determine. Aquí el apóstol Pablo menciona a los corintios y aclara lo concerniente a los dones. Y menciona 9 dones que yo contabilicé. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, de ciencia, como dicen otras versiones, fe, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar diversas lenguas, o hablar en lenguas, e interpretación de lenguas. ¿Cómo vamos a explicar estos dones? ¿Sabe? No es fácil identificar esto, no es fácil explicar este don hace esto. Bueno, todos tenemos claro que el don de sanidad es para sanar enfermos, y eso es claro. La palabra del Señor no lo explica, la palabra de Dios no lo explica explícito y habla qué son estos dones, pero podríamos decir algo, de acuerdo también a otras escrituras. Por ejemplo, palabra de sabiduría no se refiere a la sabiduría que viene del pensamiento personal, no se refiere a la sabiduría propia que yo pueda tener para tomar alguna determinación. No se trata de eso. Salomón, claramente, y es un ejemplo, Salomón pidió sabiduría de Dios. Salomón, cuando fue instaurado, cuando fue nombrado, él pidió solamente, ¿qué cosa? Sabiduría, no pidió nada más. Y vemos el típico relato de cuando a Salomón le traen una bebé delante de él. Y Salomón fue bien sabio. ¿Y sabe qué? De ahí salió el dicho. ¿Sabe cuál dicho? Es una solución salomónica. Porque Salomón pidió sabiduría, pero no esa sabiduría humana, la sabiduría que viene de Dios. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Miren, qué beneficio. Y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Y esto es muy importante. Cada uno de nosotros puede pedir a Dios y Dios no nos va a menospreciar. No nos va a menospreciar. Lucas 21, 12 al 15 dice, pero antes de esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Eso no se logra con la sabiduría humana, con la decisión que tú puedes tomar humanamente. Esta decisión es buena. Esto se logra con el don de palabras de sabiduría que Dios nos da y que el Espíritu Santo nos da. Palabras de sabiduría. En el caso de Pedro, que con gran elocuencia, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, y ante una multitud, mostró un conocimiento y una sapiencia y elocuencia delante de todos aquellos inconversos que llegaron a decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él le dice, arrepiéntanse, bautícense. Pero vemos aquí un Pedro completamente distinto al Pedro anterior de que llegara a Pentecostés. Creo que sin la presencia del Espíritu Santo, Pedro no pudo haber hecho lo que hizo.
Y tú, hermano, y yo, sin la presencia del Espíritu Santo, hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder hacer, ni siquiera agregar estatura. Es importante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Otro don de sanidades. Los dones de sanidades tenían que ver principalmente con las enfermedades físicas, con la sanidad de enfermedades físicas. Y se menciona en plural, dones fueron facultados para sanar muchas enfermedades. Ejemplo, Hechos 3, del 6 al 8. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Poder de sanidad dado por el Espíritu Santo. Don de sanidad. Entre paréntesis, le dijo: levántate y haz tu cama. Sí. Muchas veces nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Levantarnos, arear un poquito y hacer nuestra cama. Está ahí. Me dio risa. Poderes milagrosos. Este don incluía sanidad física, pero cubría una gama más amplia de hechos poderosos que la gente vio y a lo cual los discípulos hacían, y Dios los respaldaba por poderes milagrosos. En capítulo 8 encontramos varios tipos de situaciones poderosas. Por ejemplo, liberación de endemoniados, resurrección de Dorca, Tabita, que dice la Escritura, en la ciudad de Jope, la misma forma de resurrección de Lázaro cuando Jesús le dice: solamente está durmiendo. El brujo cegado por el Espíritu Santo ante el gobernador Sergio Paulo, que quería escuchar lo que Pablo le predicaba. Esta es una situación bien interesante. El gobernador Sergio Paulo quería escucharle la palabra del Señor. Y el brujo le estaba colocando resistencia. Y no creo que una resistencia física, una resistencia espiritual, para que el gobernador no escuchara las buenas nuevas. Y ahí Pablo reprende. Entonces, esos son, podríamos decir que son poderes milagrosos. La palabra me enseña también, y aquí hay que tener mucho cuidado, la palabra me enseña también que en los milagros de los delantales, que le llaman, que los delantales eran tocados por los apóstoles y los delantales se los llevaban a los enfermos y los enfermos sanados. A mí me deja eso perplejo. ¿Sabe por qué? Porque actualmente yo lo veo y lo he visto, pero mal usado, desgraciadamente mal usado. Dones de profecía. La profecía tenía doble propósito. Primero, tenía un elemento de predicción, de un pronóstico, podríamos decirle. Este es el significado que a la mayoría de nosotros le atribuye este don, el de profecía. A nosotros nos nombran el don de profecía y pensamos en qué. Está adivinando algo. Nosotros lo asociamos mucho a eso. Pero también el don de profecía, el segundo significado, involucra la predicación, de presentar el mensaje de Dios al hombre bajo la guía del Espíritu Santo, el hablar públicamente, el hablar de las buenas nuevas, el hablar del mensaje el mensaje preparado, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo como Señor. Cuando tú estás hablando a una persona que no conoce y estás proclamando el Evangelio del Reino, estás haciendo el uso de ser un profeta, de hablar. En el Antiguo Testamento, esta segunda situación es la que más se repetía, porque el profeta hablaba de parte de Dios. En el Nuevo Testamento sí también nos encontramos con un profeta que se llamaba Agabo, en lo cual él pronosticó que sobre la ciudad venía una gran hambruna.
iba a haber hambre. Y ocurrió así. Y así nosotros nos encontramos en Hechos, cuando la iglesia que estaba en Asia, las iglesias hacen una colecta, ustedes han leído ese pasaje yo creo, hacen una colecta, todas las iglesias hacen una ofrenda y mandan a un encargado especial para la iglesia que estaba en Jerusalén, para los hermanos que estaban pasando hambre. Las iglesias en Asia le mandan una ofrenda, y una buena ofrenda le mandaron el dinero. Porque un profeta, Agabo, pronosticó que iba a haber una gran hambruna, y eso ocurrió en esos tiempos. Judas y Silas también eran profetas y hablaron extensamente para animar y fortalecer a los que les rodeaban. El don de profecía. Bueno, el don de discernimiento de espíritus. Este don faculta a la persona para distinguir entre espíritus verdaderos o falsos. Y Juan amonestó a la iglesia en acerca de esto. En 1 de Juan 4, 1 al 3 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, dice la Escritura. Y lo dice el anticristo para darle la gravedad que tiene. Una persona con este don puede distinguir entre ellos, salvar, advertir, cuidar y poner atención a lo que se está enseñando. ¿Sabe qué? Lo que usted está escuchando de mí hoy día, lo que usted está escuchando de mí, usted tiene que someterlo a prueba. Usted tiene que llegar a su casa, tal vez tomar la Escritura y tomar los versículos que yo le he dado, y usted tiene que ver si la persona que está delante dijo lo que tenía que decir y estaba correcto, y no se salió de la Biblia, no se salió del contexto escritural. Usted tiene que hacerlo. Y no se sienta mal por eso. No se sienta mal por eso. Porque la palabra lo avala. Porque así vamos a cuidar, vamos a proteger el cuerpo de Cristo de falsos hermanos que desgraciadamente Pablo lo menciona, que están dentro del cuerpo, que enseñan cosas extrañas. Pero este don de discernir espíritu es tan importante, para discernir de los falsos profetas. El don de lenguas. En Pentecostés todos sabemos lo que pasó. Se posó el Espíritu Santo como fuego, y aquí dice la Escritura: al oír aquel bullicio, Hechos 2, 6 al 8, al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todo esto que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Una situación donde todos los visitantes, todos los que estaban ahí, de distintas regiones, escucharon, dice la palabra, en su lengua materna, o sea, en sus orígenes. El don de lenguas. Aquí yo conté 15 idiomas, porque habían personas de 15 lugares distintos. Pero no tan solo hay esta lengua, que es la lengua que los escucharon estos hombres. También hay lenguas espirituales, como dicen, lo llaman. Pablo a la iglesia de Corintio escribe, esta carta de Pablo escribe a los corintios para ordenar lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Porque los hermanos de Corintio estaban muy desordenados. Y Pablo en esta carta le menciona y le dice: deben actuar de esta forma. Y en Corintios, si ustedes leen, vemos a un Pablo
con una palabra rectora, con una palabra de enseñanza, con una palabra de orden. Vemos lo que está ocurriendo, inclusive a nivel de la cena del Señor, lo que nosotros acabamos de hacer. Los corintios tenían otra forma de hacerlo, no se esperaban, se desordenaban. Entonces Pablo les escribe y les ordena. Y Pablo toca el asunto de las lenguas espirituales. Y le dice, empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. ¿Sabe, hermano? Ambiciona los dones espirituales. Ambiciónalo. Sobre todo, dice la palabra, el de profecía. Pero el de profecía, tal vez, para proclamar el Evangelio. Para ir a los de afuera y predicar ese Evangelio. Porque yo no sé cuánto tiempo tú has dejado de predicar este tiempo. Si les has hablado a alguien de Cristo. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Hermano, busca el don de lenguas. Pero tienes que tener claro que el don de lenguas es para edificación personal. Y si hay un intérprete, es para crecimiento de la iglesia. Y Pablo dice, y si no hay nadie que interprete, mejor calla, baja tu voz, porque el hablar en lenguas espirituales es un crecimiento personal y estás en comunión e íntima comunión con Dios. No es prohibitivo, es ordenado, es orden. Y la palabra dice, ambicionen dones. Ambiciones dones. Desear dones. Ahora tú me podrás decir, hermano, ¿cómo sé yo que tengo un don? Hermano, yo no te lo puedo decir. Pero ambiciona los dones espirituales. Profecía, sanidad, lenguas, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Pero por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden. Hermano, la comunidad tiene que abundar, aquí en nuestro contexto tiene que abundar dones espirituales. Anhela dones espirituales. Pero Pablo es claro en decir que abunden y procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. No es para que tú te lo lleves a tu casa, no es para una cosa personal, no es para una vanagloria personal, no es para hacer prosélitos. Usted sabe lo que significa hacer prosélitos. No es para eso. Es para que abunden. Los dones tienen que abundar en este cuerpo para que cada uno de nosotros sea edificado. Si se levanta un hermano por allá hablando en lenguas y por acá se levanta un hermano interpretando esas lenguas, tengan lo que es seguro que es un mensaje para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo ordena el asunto. Y con lo que Pablo está diciendo no es prohibitivo, es ordenado, que es distinto. Y yo le animo a usted a que la presencia del Espíritu Santo nos da los dones espirituales. Anhelemos dones, hermanos. Que un hermano venga para acá y venga enfermo y pase un hermano que sabemos que tiene el don, y esto es un trabajo también. Y aquí es un trabajo también a lo mejor para el presbiterio y todos los hermanos diáconos y todos los hermanos diáconos pastorales y los que están encargados de estar pendientes de que si algún hermano tira un don de sanidad y el hermano impone mano y la gente se sana, hermano, ven aquí y bendice al pueblo, bendice a los enfermos y sánalos, que abunde para el crecimiento de la iglesia. Y debe darse, pero en forma ordenada, con orden. Ahora, la pregunta, ¿tú sabes que tienes un don? No me responda. ¿Cuál don? ¿O cuál don ambiciones? Que la palabra dice que cada uno de nosotros debe tener dos, por lo menos uno. Yo les voy a contar una experiencia. Un día a las 12 de la noche compré a mi puerta de nuestra casa. Estábamos durmiendo ya con mi esposa y viene una vecina.
Y ella sabía que nosotros los cristianos la habíamos predicado. Y viene y dice, ¿sabe qué? Mi hija, 8 meses, no me acuerdo cuánto tenía, era bobita, estaba súper afiebrada, muy afiebrada, y va y esta vecina nos dice, ¿sabe? Queremos que usted vaya a orar por la bobita, por Paola, la Paola. Y yo dije, aquí no. Así que me levanté y fui. Llegué a la casa y estaba la niña, pero imperial, pero parecía una pelotita de fuego, que era gordita, parecía una pelotita de fuego, con mucha fiebre. Y yo dije, Señor, aquí estoy, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. En fe, actué en fe, y puse mis manos, oré para que bajara la fiebre. No pasó nada en ese instante, la niña se quedó dormida, y yo le dije a la vecina, ¿sabe qué? Tranquila, no se preocupe. Mire, su hija se quedó dormida. Va a despertar, va a despertar a las 7 de la mañana. Y va a despertar sana. Y va a despertar pidiéndole papá. Que Dios te bendiga, buenas noches, me fui, llegué a mi casa y me acosté. Dormí. Al otro día llegó la vecina. Me dice, no, Claudio, tengo que contarle algo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está la niña? Está bien, me dijo. Pasó exactamente lo que usted dijo. La niña durmió toda la noche, amaneció sana, despertó a las 7 de la mañana y no le digo con qué hambre despertó. ¿Sabe que he ido a orar por otro enfermo y no pasa nada? El Señor da como Él determina. Pero yo debo estar abierto a quien me dé. No por esto yo me voy a cerrar, no va a sonar. No, yo no tengo el don. No, hermanos. Lo tenemos. Está. ¿Amén? Ok. Hemos hablado de los dones. Muy rápidamente, porque Carlito me pasó el micrófono muy rápidamente. Pero hay una cosa que yo quiero dar mucho más énfasis. Porque la palabra nos enseña. Pablo les dice, todo esto yo les presento. Todo les presento esto. Pero ¿sabe qué? Le presento algo más excelso. Amor. El amor. Pero yo quiero enfocarme en algo. La presencia del Espíritu Santo, una de las cosas mayores que debe darse en nuestra vida es la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que transforma el corazón del hombre y nadie más. El ejemplo que daba Carlos de su abuelo. Tal vez le hablaron, tal vez le dijeron muchas cosas, pero él tuvo un encuentro y el Espíritu Santo vino y le convenció de pecado y cambió su vida. La obra transformadora del Espíritu Santo, lo hemos visto. Hemos visto en Pedro cómo el Espíritu Santo lo transformó. La obra transformadora del Espíritu Santo es la que a nosotros nos hace un cambio en nuestra vida. Y para eso debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y debemos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y todos conocemos los frutos del Espíritu. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen y con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo en nosotros debe producir cambios en nuestra vida, porque Él es poderoso para hacerlo. Y yo quiero dar énfasis en esto. Cambios en nuestra vida, cambios en nuestra actitud, cambios en nuestra forma de caminar, cambios en nuestra forma de hablar, cambios en nuestra forma de comportarnos, los esposos, cambios en su hogar, las esposas, cambios en su hogar, los hijos,
cambios reflejados por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo mencionaba en la predicación anterior, si yo me miro 10 años más, y yo veo que en 10 años más yo miro hacia atrás y me veo igual, preocúpate. Preocúpate. Si tú hace un año miras para atrás y hace un año estás en las mismas condiciones, preocúpate, hermano. Porque no has dejado tal vez que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida, en nuestra vida. Mire, y por eso cada uno de nosotros debe tener claro la palabra del Señor y conocer la Escritura. Nosotros nos estamos juntando con una persona los días jueves en el grupo en casa y hemos tenido la oportunidad de poder conversar y estudiar. Y le mencionamos a esta persona, lo que nosotros necesitamos es que tú traigas tu Biblia y traigas tu cuaderno. Porque vamos a estudiar sistemáticamente la Escritura. Y comenzamos con Lucas. Hemos hablado del reino de Dios, pero esta persona tiene la responsabilidad de ir, leer y anotar en su cuaderno. ¿Y sabe qué? Eso nos ha sorprendido de cómo esta persona ha aprendido cosas que no sabía. Estamos estudiando, escudriñando la palabra. Hay que conocer la palabra. Porque la palabra y el Espíritu Santo es la que nos transforma. Entonces, y les voy a colocar un ejemplo. Y aquí yo, es mi opinión, y usted podrá estar de acuerdo conmigo. Y les voy a dar un ejemplo. Y espero no ofender a nadie. Muchas veces nuestra vida cristiana está basada en cosas que no corresponden. No corresponden. Y les voy a decir algo. Y aquí van a poner a mí las que ven. Usted conoce esos versículos que vienen en una cajita. El pan de vida. Dígame si usted no en la mañana saca un pancito, el Señor, nada me faltará. Amén, Señor. Gracias. Y tú vives, hermano, en base a lo que leíste en la mañana. ¿Cuál es la diferencia con leer el horóscopo que sale en el diario? Tú no puedes vivir de acuerdo a eso y basar tu experiencia espiritual del día en base a esto. Al otro día, todos los buenos discos que me fortalecen. Amén, Señor. Todos los buenos discos que me fortalecen. Al otro día, anda, ve todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, no. Ahí no cambia. Ahí no cambia. Cuando actuamos así, es muy fácil caer en el error. Sí. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Sí, amén. La palabra, la obra transformadora la hace el Espíritu Santo. El conocimiento, lo que yo pueda saber de la Escritura está en la Biblia. Este es nuestro libro de estudios. No son porciones de Escritura. Ahora, no estoy diciendo que no sepas versículos de memoria. Por favor, no me confundo con eso. Cada uno de nosotros debe... Yo admiro a mi pastor Lito. A mí me sorprende como él, cuando está predicando aquí, dice los versículos de memoria hasta con la cita. A mí me cuenta eso. Me cuenta. Yo lo admiro por eso. Y Romanos 8 y tanto dice tal cosa. Y yo digo, Romanos 8 y tanto dice, me sé las primeras dos palabras. Yo no estoy hablando en contra de eso. Debemos manejar la Escritura y palabras mentalmente, o sea, de memoria. Pero por favor, hermanos, no te bases en esto diariamente. Porque eso te puede llevar a error. La palabra del Señor es la que tiene que estar en nosotros, bien fundamentada. No una porción que yo saco en la mañana y en base a eso vivo el día. Para terminar. Corrí, hermanos. Corrí, no es mi idea, pero corrí. Un hermano me mencionó en la semana, me dijo, ahora viene la segunda parte.
Hermano, me dijo, usted tiene que explicar qué significa avivar el don que hay en mí. ¿Sabe, hermano? Yo no le voy a dar, como algunos libros dicen, 20 pasos en 3 semanas para que usted sea espiritual. No le voy a dar la receta. Yo le voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Y póngame mucha atención. Mire, y esto es para terminar. Tenemos dones diferentes. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿cómo avivo el don del fuego que hay en mí? Como Pablo le recomendaba a Timoteo, yo no le voy a decir. No se lo voy a decir. No le voy a dar la receta, pero voy a leer una escritura. Dice, tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. La pregunta es, ¿cómo puedo avivar el fuego del don que está aquí? Lea Romanos, capítulo 12, del versículo 6 al 21. Que Dios nos bendiga.